Bienvenidos al canal de Aprendiz de Excel. Hoy vamos a explicar cómo insertar filas de forma automática en una tabla. Si queremos insertar en esta tabla una fila intermedia, le damos un 1 y como veis se filtra. Si en vez de una fila queremos 2 o queremos 5, él lo hace todo de forma automática. Esto se puede hacer con Visual Basic, que sería que correr un bucle desde 2 hasta que se acaben los datos y que vaya insertando las filas que hayamos definido aquí, o con fórmulas. Lo vamos a hacer con fórmulas para que podáis repasar y aprender los conceptos. Para hacerlo nos vamos a apoyar de la función LED, que nos permite asignar nombres a cálculos, valores o matrices. Vamos a definir un valor que le vamos a llamar huecos y va a ser el número de huecos o el número de filas que queramos. Vamos a definir algo que vamos a llamar tabla, que se lo vamos a asignar a nuestra tabla 1. Y vamos a hacerlo. Para insertar una fila, lo que tenemos que hacer es columna por columna ir insertándola. No podríamos hacerlo todo de forma automática. Entonces, lo que tendríamos que hacer es trocear estas columnas e ir insertándolo. Vamos a coger una matriz auxiliar, la vamos a llamar matriz 1, la podemos llamar como queráis, y lo que vamos a hacer es una función de iteración, que son la función, vamos a utilizar el reduce. La hemos visto ya varias veces en el canal, tenéis varios vídeos por si queréis repasar. La función reduce nos pide un valor inicial que va a ser una fila adicional que vamos a tener que quitar posteriormente, que vamos a decir comillas, comillas. Nos pide una tabla, nos pide una matriz, no una tabla, que va a ser la primera columna, porque yo os digo que todo a la vez no lo puede hacer. Entonces le vamos a decir elegir columnas, vamos a coger la tabla, que hemos definido con nombre tabla, podemos haber puesto otro nombre para no confundirnos, pero bueno, tabla, y le vamos a decir que queremos solo la primera columna. El reduce nos pide un lambda interno con dos variables que van a ser total y parcial. El total va a coger en la primera iteración el elemento de comillas, comillas, y en la segunda iteración y siguientes lo que vaya saliendo de este cálculo. Y el cálculo va a ser una apilación en vertical en la que le vamos a poner total, que lo primero va a ser este comillas, comillas, después va a ser, y aquí podemos elegir si queremos poner los huecos o el parcial. Si queréis vamos a poner primero el parcial y después los huecos. Y los huecos lo que vamos a hacer es una secuencia en la que le vamos a decir si la secuencia de huecos es mayor de 0, que me ponga comillas, comillas, para que me genere eso. Si queréis, vamos a cerrar el sí, el apilar, el lambda, el reduce, y vamos a decir que no lo imprima. Ponemos aquí matriz 1 y esto imprime. Y como veis lo ha hecho dos filas, bueno, no ha hecho dos filas, ha hecho la fila que tenemos que excluir y luego 2, 2, 2, 2, ya lo tenemos. Como no podemos hacer toda la matriz a la vez, habría que repetir esto tantas veces como columnas tengamos. Entonces aquí vamos a definir algo que lo vamos a llamar matriz 2, la tabla nos vale y tendríamos aquí la tabla, la columna 2. Entonces esto ahora, si queremos que nos lo saque, pues sería apilar en horizontal, matriz 1 y matriz 2. Y como veis lo hace. Podríamos hacer una tercera tabla y después, bueno, tenemos que quitar esta fila de aquí que nos sobra, excluir. Y con la tercera matriz, pues lo tendríamos. El problema es que en vez de 3 columnas, tuviéramos 300. Y esto se puede hacer también con un bucle que itere. La forma elegante, si queréis, vamos a quitar el excluir para no liarnos. Y vamos a dejar el huecos y tabla 1. Vamos a definir un nombre que va a ser columna auxiliar. Nombres que definamos aquí deben de ser no usados por Excel, porque si pongo aquí solo columna va a generar un error. Pongo columna auxiliar y la columna auxiliar lo que va a hacer es una secuencia del número de datos que tenemos. Secuencia, y le voy a decir contar,
O bueno, en vez de contar, voy a poner columnas si queréis. No, filas de nuestra tabla. Cierro el filas, cierro el secuencia. Y si queréis, vamos a hacer aquí una apilación en horizontal para que veáis. Bueno, vamos a definirlo como un nombre incluso. Voy a definir un nombre que se llama matriz auxiliar, que sea la apilación en horizontal de nuestra columna auxiliar y nuestra tabla. Y si queréis, imprimo matriz auxiliar. Ahora, ¿qué podemos hacer? Tenemos esta columna que posteriormente vamos a quitar, en la que podríamos hacer lo que hemos hecho antes con el reduce, que es hacer la filtración aquí y luego hacer un buscar v contra esto. Y entonces, si tiene 3 columnas, saca 3 columnas, si tiene 300, saca 300. Lo vamos a volver a llamar matriz 1, como teníamos, podríamos haber dejado esa información. Bueno, elegir columnas, o le podríamos decir tomar incluso esta matriz auxiliar, en la que queremos la primera, porque realmente queremos los números. Aplicamos un lambda con su total, su parcial, y aquí una apilación en vertical, en la que tenemos total, parcial, y si la secuencia de huecos mayor de 0, entonces comillas, comillas. Cierro el apilar, cierro el lambda, cierro el reduce y le voy a decir que me imprima este matriz 1. Ya lo tengo, luego tendré que quitar la fila. Ahora lo que podría hacer es buscar v con esa tabla auxiliar que hemos generado. El problema es el siguiente, que para traer todas las columnas genera un pequeño problema. Mirad, si yo voy a traer todo esto, si yo en buscar v, yo le digo valor buscado este en esta matriz y le digo la 2, incluso la 1 y 0, bueno, pues me trae el mismo valor. Si yo en vez de este valor quiero 3, me trae los 3 bien. Bien, pero si yo en vez de solo una columna quiero las 3, yo abro aquí las llaves y pongo 1, 2 y 3 y como veis me lo hace. Me da las 3, que podía decir, oye, dámelas en la otra dirección. Esto en principio es indiferente. El problema es que si yo lo traigo aquí así, no me trae bien los valores. Y estos valores están así y si los transpongo va a seguir dando el mismo problema. Es decir, que si yo aquí esta tabla me la traigo aquí, me genera el mismo problema. Es decir, el buscar v como el buscar x no podemos resolver traer toda la matriz a la vez. Entonces tengo que traerla de una en una. Dicho de otra forma, me genera así los valores. Me los puede generar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos hacer que haga un buscar v de la primera columna, de la segunda, de la tercera y de las n columnas y me las apile. Entonces lo que tengo que hacer es un reduce sobre esto que acabamos de hacer. Vamos al lío. Suprimo esto y la voy a llamar, si queréis, matriz final. Podemos llamar como queráis. En la que abro el reduce. Y la secuencia que voy a generar es la de el número de columnas que tenga nuestra tabla originaria. Porque es tantas veces como lo voy a querer. Columnas. Pongo tabla. En mi caso son 3. Si yo tuviera 5, haría 5. Cierro el secuencia. Y ahora un lambda interno. Que vamos a aplicar un total, un parcial. Y en este caso es una apilación en horizontal porque voy a ir apilando las matrices. Lo primero, aquí vamos a poner el total y nos va a volver a sobrar una columna. Es decir, que luego yo tengo que excluir, quitar una fila, o sea, una fila y una columna. Total. Y le voy a decir
que busque este 1 en esta matriz, pero claro, también va a buscar los huecos van a dar error, entonces le voy a decir si error para generar que no me dé nada. Entonces, le voy a decir un buscar v, lo que estoy buscando es lo que hemos definido matriz 1, que es esta de 1, 2, 3, lo que todavía está impreso aquí, y lo estoy buscando en la matriz auxiliar, que es toda la matriz que tenemos, y la columna que quiero yo es, como esto era una matriz de 1 y luego todo lo demás, lo que quiero es un 2 en la primera, es decir, quiero 1 más parcial. Y después quiero, claro, una coincidencia exacta. Cierro el buscar v y pongo un comillas, comillas, para que el sí error, si no encuentra nada, que no lo va a encontrar en estos huecos, no me devuelva todo errores. Si queréis, cierro, a ver todo lo que tengo que cerrar aquí. Tengo que estar cerrando hasta el reduce, que creo que es ese. Y ahora le tengo que dar a imprimir matriz final para ver qué ha hecho. Tiene muy buena pinta, nos sobra una columna y una fila. ¿Cómo hacemos eso? Con un excluir. Excluir una y una. Y vamos a borrar esto para que no nos moleste. Si en vez de 2 filas tenemos 3, hace 3, tenemos 5 o tenemos las que queramos. Esto lo hemos hecho con fórmulas. Repito el concepto. Definimos con la función let huecos y la tabla que queremos. Si tuviéramos varias tablas o lo que sea, vale. Defino una columna auxiliar que es una columna en la que voy a generar una secuencia para tener esto ordenado para después llamarlo con un buscar v. En esa creo una matriz auxiliar que es la concatenación de las dos, que lo que me hace es poner 1, 2, 3, 4 y todo pegado. Luego lo que quiero hacer es un buscar v. Bueno, lo que quiero hacer es que en la matriz de la columna auxiliar que he generado, que bueno, aquí le he dado a elegir columna, matriz auxiliar, podría haber puesto directamente columna auxiliar. Pero bueno, lo que voy a hacer es insertar los huecos en esa columna auxiliar, es decir, 1, hueco, 2, huecos, 3, hueco, y después en la matriz final lo que va a hacer es concatenar todas las columnas que tenga nuestra matriz original, que si tiene 3 columnas como esta, habíamos visto al principio que se podían hacer apilándola de una forma sencilla. Si tiene 50 o 100 es más cómodo meter una segunda iteración que haga todo esto. Recuerdo que esto se puede hacer con un código Visual Basic, que es que vaya insertando filas, que cuente el número y que vaya insertando filas. A tener en cuenta que si tú le dices, oye, empieza en la fila 3, inserta 2 filas, ya no le puedes decir inserta en la fila 4, tienes que ir contando a dónde se ha desplazado o insertando las filas por abajo, eso como veáis. ¿Y qué más se podría hacer? Se podría hacer que esto fuera creciendo o que fuera dependiendo de una variable o del valor. Oye, yo tengo aquí un 2, que inserte 2, y tengo 3, que inserte 3. Y bueno, voy a dejar este ejercicio en el cajetín para que lo descarguéis si queréis. Como siempre os pido que bueno, os suscribáis al canal, que le deis a me gusta y que comentéis el vídeo expresamente que queréis, que queréis el archivo, decidme si os interesa o para qué le veis utilidad o si lo vais a aplicar o cualquier variación que queráis. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.